Recuerda que el contorno es un contorno que contiene los dos polos de la función. Estamos en el ítem B. La circunferencia de radio 2. Pues claramente el menos 1, perdón, y el 0 están ahí. Y recuerden cómo calcular residuo, ¿no? Entonces, como el contorno contiene los dos polos, este integral va a dar, en virtud del teorema del residuo, que no puedes colocar aquí así, miren, cuando uno usa un teorema, si quieren ser claros, puedo colocar aquí las iniciales del nombre del teorema, pues. Entonces esto va a ser 2pi por i por la suma de los residuos en cada uno de los polos. Entonces el residuo, estoy aceptando aquí, personas. El residuo en 0, que es el primer polo, y el residuo en menos 1. Bien, y resulta que el residuo en 0 ya lo habíamos calculado. Que todo el mundo que le quedó claro, ¿no? Ese residuo en 0 dio 1. Y la pregunta es sobre el residuo de menos 1. Pero recuerden, residuo de menos 1, ¿qué es? Es el límite cuando z tiende a menos 1 de la función multiplicada por el factor asociado a ese polo. Sería el límite cuando z tiende a menos 1 de el factor asociado a ese polo es z más 1. Multiplicado por la función. La función es 1 sobre z. 1 sobre z por z más 1. Aquí aclarando la duda a los compañeros, ¿no? Y este se cancela con este y me queda el límite de 1 sobre z. ¿No? Se cancelan esos dos. ¿Qué queda entonces? Bueno, si ellos se cancelan, queda 1 sobre z. Es un límite que lo puedo hacer por sustitución. Simplemente. Sustituyo z por menos 1. ¿Qué me queda entonces? 1 sobre menos 1. ¿Cuánto da 1 sobre menos 1? Pues menos 1. No sé si ya quedó clara la duda que me expresaban. Entonces, este vale menos 1. 1 más menos 1, ¿cuánto da? 0. 0 por 2pi, pues 0. Entonces, esa integral da 0 en ese contorno que contiene las dos singularidades. ¿Sí quedó claro eso o no? A los estudiantes que preguntaban, ¿sí quedó claro? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ahora, ya que estamos aquí, podemos hacer esa integral usando otro método. Podemos hacerlo notando lo siguiente. Que si hago fracciones parciales, bueno, no voy a hacer fracciones parciales aquí porque gastaría mucho tiempo y no es necesario, ya lo resolvimos el ejercicio. Pero ustedes pueden darse cuenta, si usan fracciones parciales, que esta función 1 sobre z por z más 1 se puede escribir así, miren, 1 sobre z, que les decía antes, menos 1 sobre z más 1. ¿Sí? Entonces, que si estoy integrando, entonces integro cada una de las partes. Integral de esta con respecto a z, menos la integral de esta aquí, con respecto a z. Recuerda que el contorno C contiene al 0 y al menos 1. ¿Cuánto da esta primera integral? Sin usar el teorema del residuo, nosotros teníamos otro resultado ayer. ¿Cuánto dan estas integrales? O sea, recuerden esto. 2pi por i. Exactamente. La integral de 1 sobre z menos z sub 0
elevado a la n por dz, ¿no? Aquí. Esta integral en un contorno que contiene el z sub 0 es el resultado fuerte que usamos para probar el teorema integral de Cauchy. Esto da 2pi por i si n es 1 y da 0 si n es mayor, perdón, si n es distinto de 1. Si n es 1, este otro resultado. Y va a dar que prácticamente es, el resultado que está aquí se deduce inmediatamente el teorema integral de Cauchy. Es 0 si n es distinto de 1. Bien, entonces en este caso tengo la función 1 sobre z. Aquí el z sub 0 es 0, bien, pero el 0 está en este contorno, en el interior de este contorno. Entonces esta prima integral, como dice aquí compañero, da 2pi por i, porque está z elevado a la 1. Y acá esta integral, por las mismas razones, el contorno que tenemos contiene al menos 1. El factor z más 1 está elevado a la 1. Bien, el z sub 0 aquí claramente es, o bueno, no claramente, pero es menos 1. Entonces esta también da 2pi por i por esta observación. Entonces tengo 2pi por i menos 2pi por i, también es 0. Bien. O simplemente, si no les gusta así, Profe, sí, el negativo en este caso es de la demostración que tenemos al lado izquierdo. ese negativo es de este negativo. Ah, sí, 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 ya. Exacto. O podemos, si no queremos usar esta observación de aquí en la esquina, podemos usar el teorema integral de Cauchy también, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué dice el teorema integral de Cauchy? Que si yo estoy integrando una función con una sola singularidad en la región que define el contorno, a ver, usemos el teorema integral de Cauchy. Miren, estoy integrando esta función 1 sobre z. Esa función 1 sobre z en este contorno pues solamente contiene un polo. Entonces puedo usar el teorema integral de Cauchy. ¿Qué dice el teorema integral de Cauchy? Que eso va a dar 2pi por i por la función que tengo en el numerador. En este caso, ¿cuál es la función que tengo en el numerador? El 1. La función es constante. Por esa función evaluada en 0, que es el polo. Pero como una función constante, la función f de z en este caso sería 1. De hecho, para las dos integrales la función sería 1. La que está en el numerador. ¿Cuánto es esta función evaluada en 0? 1. 1, ¿cierto? Porque es constante. Entonces, por 1. Es el teorema integral de Cauchy. Menos 2pi por i. Esta función 1 sobre z más 1 tiene un solo polo. Puedo usar el teorema integral de Cauchy, que dice que la integral va a dar 2pi por i por la función que está en el numerador evaluada en 1. Pero esta función también es constante. Perdón, evaluada en menos 1. Si la evalúo en menos 1 también da 1. Entonces da 2pi por i menos 2pi por i, 0 también. Entonces se resolvió de tres formas, miren. Con esta observación, teorema del residuo, teorema integral de Cauchy, si quieren. Entonces hay muchas opciones, ¿no? Ustedes deciden. Saben ustedes cualquiera de esas que les puede ocurrir y listo. Bien, ¿preguntas? Claro, ahorita ya con esto, con este teorema, terminamos la serie de teoremas que nos ayudan a resolver integrales de contornos cuando el contorno es cerrado, ¿no? Entonces, sería el último teorema de esa sección.
Bueno, aquí está ese ejemplo. Vamos a otro ejemplo, a ver, que yo no haya hecho. Este ejemplo está como interesante, pero está como muy... Dice, evaluar la integral de contorno de la función z al cubo menos z al cuadrado más z menos 1 sobre z a la 3 más 4z. ¿Dónde son estos dos contornos? Entonces, sí está como... Profe, pero eso no tenemos que graficarlo, ¿cierto que no? No, bueno, eso es hacer cuentica, ¿no? Y si quieres hagamos una idea de ese, a ver, para que no diga que yo solo hago lo fácil. A ver, Profe, esto, ahí tocaría utilizar la fórmula cuando el polo es mayor a 1, a 2. eso hay que usarlo eventualmente, exacto. Hay que tener cuidado para calcular los residuos. Ahí lo hicimos con residuos en polos simples, ¿no? Pero si tenemos, de hecho, este ejemplo que va a hacer también tiene polos simples. Veámoslo de aquí desde el libro. Este no ilustraría eso que usted comenta. Lo primero es, pero no es difícil el ejercicio, es buscar los polos. Entonces, miren, aquí en el denominador tengo z a la 3 más 4z. Tengo factor común z, puedo sacar ese factor común. Tomaría esta forma. Z por z a la 2 más 4. Y z a la 2 más 4 se puede a su vez factorizar. Permítame, les doy una idea de ese ejercicio y ahora hacemos un ejemplo con el que usted menciona. Z a la 3. ¿Cuál es la función? Z a la 3 menos z a la 2 más z menos 1. Menos z a la 2 menos 1, bueno, sobre z a la 3 más 4z. Entonces, lo primero es determinar las singularidades, ¿no?, de la función que estamos integrando antes de analizar los contornos y todo eso. Entonces, las singularidades se obtienen igualando o determinando aquí cuando esto se anula. Entonces, para ver cuándo se anula, sería bueno factorizar. Tengo un factor común z, entonces pues sacar factor común z y puedo escribir esto como z a la 2 más 4. Ahora, es claro que esto se anula, ya tenemos una singularidad cuando z es 0. Bien. Ahora, este z cuadrado más 1, perdón, este z cuadrado más 4, se puede factorizar también. Se O sea, factoriza 2i menos 2i, profe. eso, de la misma forma que ustedes factorizan z cuadrado más 1, que ustedes dicen que es z menos i por z más i, que es lo mismo, ¿no? Se puede factorizar como z más 2i por z menos 2i por z. Bien. Si ustedes hacen la multiplicación aquí, siendo propiedad distributiva y teniendo en cuenta aquí al cuadrado menos 1, regresan a este z cuadrado más 4. Pueden verificarlo para quien esté escéptico. Bueno, ahora entonces ya tenemos los tres polos, z igual 0, menos 2i y 2i. Bien, pero hay que tener aquí un cuidado especial porque puede ser que alguno de esos polos sea removible. Es decir, puede ser que esta función que está en el numerador, que es una función cúbica, cuando la factoricemos tenga como factor alguno de estos. El z no lo va a tener. Aquí no puedo sacar factor común z, pero puede tener un factor común como por ejemplo, perdón, un factor z más 2i aquí. Puede existir. Y ese z más 2i se cancelaría con este y entonces el menos 2i sería una singularidad removible. Entonces hay que verificar que esta función no tiene
ningún factor parecido a este, ni a este en su factorización. Pero no podemos factorizar porque estas funciones cúbicas es muy difícil factorizarlas. Lo que podemos hacer es, ya que Profe, una encontramos, pregunta. ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que sí tenga un polo removible o una singularidad removible, ¿Qué y pasa? nosotros la evaluamos, ¿el resultado quedaría mal o al final ese resultado se queda bien? Entonces, si usted tiene una singularidad removible, quiere decir que, que la parte del numerador tiene un factor que se puede cancelar con el denominador. Entonces ustedes lo cancelan y resuelven la integral acá. O sea, analizarían la integral cuando ya ha cancelado ese factor. Y se olvidan de ese polo, no lo consideran más. Pues Ya lo sí, vimos. sí, yo entiendo eso, profe. Lo que yo digo es, por ejemplo, si a uno se le olvida simplificar ese polo o no lo ve así como a simple vista, por ejemplo, en este caso que no se ve, digamos, si uno resuelve la integral, ahí le puede quedar mal al final, de pronto. Sí, puede quedarle mal, claro. Porque entonces usted estaría calculando un residuo a más. Cuando si usted aplica el teorema del residuo, que aplica 2pi por i, y sumaría un residuo que, de hecho, ese residuo ni siquiera lo va a poder calcular. Eso se bloquearía ahí porque si la singularidad es removible y usted no se ha dado cuenta, entonces el límite no lo puede calcular tan fácil para encontrar el residuo, no lo va a poder encontrar el límite. O sea, eso generaría problemas por aquí en las cuentas. Bueno, no muchos problemas tampoco. Porque, ¿cuánto es el residuo en una singularidad removible? El residuo en una singularidad removible es 0, ¿no? Entonces, a la final, como que no, en realidad no va a generar ningún problema. Si la singularidad removible, el residuo es 0, entonces sumaría por aquí un 0 y ese 0 no afectaría nada. Pensándolo bien, no. Entonces no pasaría nada. ¿Listo? Ahora, ¿por qué el residuo va a ser una singularidad removible? Bueno, sencillo, porque miren, digamos que este es el factor asociado a ese polo removible. Digamos que z sub 0 es un polo removible. Y que aquí está la otra función f, digamos, llamémosla f acá. Que esta función f tiene, yo la puedo factorizar, sino que uno no se puede dar cuenta porque una función cúbica como esta uno no se podría dar cuenta, que la puede factorizar así. Si el polo es removible, quiere decir que f de z es igual a otra función g de z por z menos z sub 0, ¿cierto? Y que entonces la función f tiene en su factorización ese factor z menos z sub 0, que se puede cancelar y por eso es removible el polo. ¿Concuerda conmigo en eso? Pero Sí, digamos sí. que no nos damos cuenta que esa función f se puede escribir así, no sabemos. Entonces yo quiero calcular el residuo en este z sub 0, ¿qué hago? Multiplico por la función por z menos z sub 0. Estoy probando por qué el residuo en una singularidad removible es 0. Entonces, mire, si usted quiere calcular el residuo, calcularía eso. ¿Cómo es que es un polo simple? ¿Qué haría eso? Z tiende a z sub 0. Entonces usted dice, bueno, como siempre, este se cancela aquí y me queda esta función, f. Pero como ya f no tiene ningún problema, ya cancelé lo que me daba singularidad. Mi problema es que dividir entre 0. Pero ya aquí no he dividido más entre 0.
Entonces, este límite se hace por sustitución. Puedo evaluar f en z sub 0. Eso me daría el límite, el residuo. Bien, pero la función f evaluada en z sub 0 es lo mismo que evaluar aquí en z sub 0. Entonces, aquí se me eliminaría por este factor. Miren. Esto me haría 0 y entonces f en z sub 0 es 0. Teniendo en cuenta esta factorización que hice aquí. Bien, entonces el residuo, una singularidad removible, es 0. Entonces al final no afectaría la integral porque ese residuo sumaría a 0, no ocurriría ningún problema. ¿Está claro? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, no, entonces en este ejercicio, lo que yo les iba a decir, muy bien su pregunta, porque si ya encontramos las tres singularidades, no importa que alguna de ellas sea removible. Simplemente calculo los residuos ahí, los sumo y ya obtengo el valor de la integral. Entonces no es un ejercicio complicado. O sea que la parte de arriba no hay necesidad de factorizarla, solo la parte de Exacto, abajo no. ya revisa singularidades y ya. Exactamente. Entonces la parte de arriba no nos preocupa. Solamente, o sea, si es una parte así complicadita como esta, pues cuando calculemos el residuo, vamos a tener que evaluar la función por ejemplo, si quiero calcular el residuo en 2i, nos va a tocar evaluar esta función en 2i. Lo único sería hacer estas cuenticas, 2i al cubo menos 2i al cuadrado más 2i menos 1. Sería el único trabajo ahí. Estas cuentas están hechas en este ejemplo. Miren, aquí por ejemplo calculan el residuo de la función en 0. Entonces multiplican toda la función por z, cancelan el z, ¿no? Y ya queda simplemente sustituir por 0 aquí lo que quedó. Estas z se cancelaron. Entonces en el denominador, si sustituyo z por 0, me va a quedar un 4. Y en el numerador queda 0 al cubo menos 0 al cuadrado más 0 menos 1. Queda menos un cuarto, ¿no? Ahí es muy sencillo. Pero por ejemplo el residuo en 2i, multiplico la función por el factor asociado a ese polo. Entonces, mira, aquí el libro subraya lo que se cancela en azul, ¿no? Entonces ya tendríamos que evaluar lo que queda en 2i. Entonces tocaría calcular 2i al cubo menos 2i al cuadrado más 2i menos 1 sobre 2i por 2i más 2i. Ese sería el único trabajo. Pero el numerador no va a tener que factorizarse. ¿Bien? Esa fue la conclusión que hemos llegado. Gracias a la pregunta aquí del compañero. Bien. Bueno, veamos un ejemplo en el que el residuo no sea un polo, o sea, en el que el polo no sea simple. Vamos a ver si en las actividades, en el conjunto de actividades hay alguno de esos. Voy a buscar ese documento. En principio ya todas las integrales que aparezcan en el conjunto de actividades se pueden resolver ya. Que son las actividades en el documento que les envié al inicio, ¿no? Del semestre. La actividad 3, bueno, la primera parte tiene que ver con residuos, todo eso. Eso ya lo hicimos. Y el resto son integrales. Prácticamente la mayoría son integrales usando el teorema de Cauchy y el teorema integral de Cauchy, ¿no? Entonces todas esas ya pueden resolver. Y la actividad 4, también todos ya están en dominio.
Por ejemplo, este ejercicio 7, ¿no? Está como interesante. De la actividad 4. Bien, mire que la función que aparece. 1 sobre z cuadrado por 1 más z cuadrado al cuadrado. Está como interesante. Hagamos ese, o por lo menos, sí, hagamos ese. A ver qué pasa. ¿O les interesa otro? No, Porque si ese usted- profe, ese tiene polo 2. Bueno, no es simple, sino. Eso, porque si ustedes se fijan, los otros sí, por ejemplo, el ejercicio 8 tiene polos simples, ¿no? Aquí menos 1 es un polo simple, el z a la 2 más 4 se puede factorizar como ya vimos, como z más 2i por z menos 2i, entonces los tres polos son simples aquí. Aquí en este sí habría un polo, el menos 1 sería un polo de orden 2, sería el único, y aparecerían dos simples aquí. Entonces el 7 está interesante, ¿no? A ver, hagamos ese, a ver qué tal. Entonces es la integral de 1 z a la 2 1 más z a la 2 a su vez elevado a la 2 por dz. Entonces veamos los contornos, que no me fijé. Entonces sería, dice que, bueno, la circunferencia de radio medio y la de radio 2. Entonces dibujémoslos por aquí. Bueno, voy a escribir así. Sí. Digamos el contorno 1, coloquémosle a este contorno 1, la circunferencia de radio medio, que puede escribir así, módulo de z, igual a un medio. Y la circunferencia de radio 2. Bien. Bueno, lo primero entonces ahorita es encontrar los polos. Por ejemplo, de este primer factor, encontramos el polo z igual a 0. ¿No? Si z igual a 0, se anula todo eso. Y este polo, puesto que está el z al cuadrado, tiene orden 2. Orden 2. Otro polo, ¿cuál sería? Miren esta función que está aquí dentro del paréntesis. 1 más z cuadrado más 1. Puedo escribir así, ¿no? Z cuadrado más 1. Recuerden que esto se puede factorizar como z más i por z menos i. Y como ese término está elevado al cuadrado, ahí en la integral, es como elevar al cuadrado aquí, los dos factores. Bien. Entonces cada uno quedaría elevado al cuadrado. Por lo tanto, z igual i y z igual a menos i también son polos de orden 2. Y son los únicos tres polos que tenemos. De orden 2 también. Entonces hay que calcular tres residuos, porque esta integral va a dar. Bueno, hagamos el caso en el que el contorno contiene los tres polos. Profe, una preguntita y se supone que ese ejercicio se puede hacer de las tres formas, o sea, con Cauchy y residuos y el otro. Pues se podría hacer con el teorema integral de Cauchy, escribiendo esto usando fracciones parciales. Probablemente se pueda. Tendríamos que ver si sí funcionan fracciones parciales. No lo he hecho, no sé. Pero si usted logra expresar esto como
como a sobre z cuadrado más b sobre 1 más z cuadrado al cuadrado, de pronto, y Profe, y luego no hay que primero desarrollar cómo quitar ese cuadrado. pero Hacer- pues no sé, podría ser, pero creo que este ejercicio es mejor abordarlo por el teorema del residuo. Es hacer fracciones parciales ahí complicaría un poquito, precisamente por ese cuadrado ahí. Tocaría hacer las cuentas, ¿no? Yo no las he hecho, pero una vía que sí tenemos para solucionarlo es usar el teorema del residuo, ¿no? Que sí va a ser más sencillo. Entonces nos quedan 7 minutos de esta videoconferencia. Entonces, a ver, hagamos mejor en el contorno en el que contiene solo el primer polo, porque este contorno, z igual a 1/2, es una circunferencia de radio 1/2. Entonces se excluyen, solamente contiene este polo, estos dos no. Como tiene radio 1/2, estos no caben ahí. Bien. Entonces en este caso, por el teorema del residuo, esta integral va a valer 2pi por i por el residuo de la función en 0. Hagamos este caso porque los demás son semejantes. La idea es cómo hallar el residuo. Fundamentalmente lo que se quiere ilustrar aquí es cómo hallar el residuo en un polo de orden 2. Eso ya se sabe, ¿no? El residuo en un polo de orden 2, ¿cómo es? Bueno, Eso es 1 sobre el polo menos 1 factorial, ¿no? eso. Pues uno Límite. multiplica la función en cuestión, la función que estamos integrando, z cuadrado, por 1 más z cuadrado. Esta es la función, ¿no? La multiplicamos por el factor asociado a ese polo, al polo en 0, elevado a su orden. Entonces un polo de orden 2, entonces z a la 2. Bien. Luego de eso, ¿qué dice la fórmula? Que esta función la derivamos ¿cuántas veces? Al polo menos 1, ¿no? Exacto. Si quieren voy a escribir aquí la fórmula. La fórmula dice así, z menos, si el polo es z sub 0, creo que es esta. Un polo de orden n. Esto da, multiplicamos la función por el factor asociado al polo elevado al orden. Luego, esto, aquí ocurre una cancelación, ¿no? Lo derivamos con respecto a z, n menos 1 veces. Para eso, la notación en que se expresó el teorema en esas notas que les envié. Luego derivar eso n menos 1 veces lo multiplicamos por el límite. Perdón, hacemos todas esas cuentas y luego calculamos el límite cuando z tiende a z sub 0. Y por acá multiplicamos esto por que era 1 sobre 2 factorial o 2n menos 1. El orden del polo menos 1 factorial. ¿Por 2 o...? Ah, solo el orden, este 2 no va. Sí, es el número del polo menos 1 factorial. Como es polo de orden 2, entonces 2 menos 1. Así, ¿cierto? Sí, señora, así es. Y esto es el residuo en z0. Si el polo es de orden n. Esta es la fórmula que deben usar, miren. Entonces, en este caso, el polo es 0, tiene orden 2. Entonces aplicamos esta fórmula con n igual 2. Entonces eso que está aquí entre corchetes ya lo apliqué, ¿cierto? Ahora tengo que derivar esto una vez con respecto a z. Eso que quedó. Y luego tomar el límite cuando z tiende a 0. Entonces, a ver, estos dos se cancelan. Y derivo eso con respecto a z. ¿Cuánto da esa derivada? Esa derivada da menos 1
Ah, bueno, esto aquí está la 2, ¿no? Entonces sería menos 2 sobre 1 más z al cuadrado, ¿cierto? A la menos 3. Es decir, a la 3 aquí. Por la derivada interna. Entonces la derivada de esta función acá sería 2z. La derivada interna, ¿cierto? La derivada de z cuadrado es 2z. Entonces me haría menos 4 sobre 1 más z a la 2 a la 3, todo eso. Esto aquí me da menos 4. ¿Sí, sí está bien derivado eso o no? ¿Está bien derivado? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora tomo el límite cuando z tiende a z, límite cuando z tiende a 0. Y miren que este término que aparece acá en la fórmula, 1 sobre n menos 1 factorial, en este caso como n vale 2, me daría 2 menos 1, que es 1, 1 factorial. Este término es 1 en nuestro caso, no nos preocupamos por eso. Entonces simplemente tomamos este límite y eso nos va a dar el residuo. ¿Cuánto da este límite cuando z tiende a 0? Pues miremos si podemos sustituir. Si coloco 0 aquí en el denominador, aquí donde está este z cuadrado, me daría 1 más 0 al cuadrado al cubo. O sea, me daría 1 al cubo, no se indetermina. Y arriba me daría menos 4 por 0. Entonces, puedo sustituir, me daría 0 sobre 1, que es 0. Entonces, el residuo en 0 es 0. Como esto vale 0, entonces esa integral en esa primera región da 0. Bien. Para los otros casos, sería lo mismo. ¿Cómo sería el residuo? Voy a plantear nomás la derivada que hay que hacer y todo eso. Recordemos que tengo que multiplicar por z menos i. Si quiero calcular el residuo en i, multiplico por z menos i, la función. Me da 1 sobre z cuadrado. Y recuerden que 1 más z cuadrado al cuadrado se puede escribir así, como z menos z más i al cuadrado, aquí es más i, ¿no? Por z menos i al cuadrado. Entonces recuerden que z igual a i, y aquí. Entonces cuando estemos haciendo la integral en el otro contorno, z igual a i es un polo de orden 2. Entonces esto aquí va con 2. Entonces, este se cancela con este. Tendríamos que derivar la función 1 sobre z cuadrado por z más i al cuadrado. Bien. Y ahí tomaré luego el límite cuando z tiende a 1 y eso me daría el residuo. Pero no es complicado, ¿no? Entonces les dejo a ustedes esas cuentas y si hay dudas en la próxima clase me muestran lo que hayan hecho y seguimos. Bien, que nos acaba el tiempo en esta sección.